Buenos días, soy Percy Vilches Salvatierra y en este segmento de Diálogo y Debate tenemos el gran gusto de poder conversar con Eduardo González Villaña, que es uno de nuestros más connotados novelistas. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por presentarme a tu audiencia, que es una audiencia que quiero mucho, porque escucho siempre estos programas. Muy amable, Eduardo. Bien, Eduardo vive hace muchos años en los Estados Unidos y ha sido catedrático en instituciones muy importantes allá. Pero en esta visita al Perú, él está presentando o auspiciando una reedición de su conocida novela Vallejo en los infiernos, al mismo tiempo que da a conocer a la opinión pública que ha sido galardonado por una de las ferias literarias más importantes de los Estados Unidos como el novelista del Bicentenario. Eduardo, coméntanos al respecto, por favor, lo que corresponda. Muy agradecido. Efectivamente, Vallejo en los infiernos es una novela que yo publiqué por primera vez hace 10 años y que ya ha tenido 19 ediciones en países e idiomas diferentes. Y ahora la editorial Altazor va a publicarlo nuevamente, va a ser la 20ª edición y es un homenaje al centenario de la aparición de los Heraldos Negros. Vallejo en los infiernos narra la época en que Vallejo estuvo preso en una cárcel de Trujillo, durante 4 meses y lo que yo he hecho es, acudiendo a mi formación, como soy abogado también, estudié el expediente penal que se siguió contra Vallejo y descubrí que era una serie de aberraciones jurídicas tan infames que cualquier estudiante de derecho podría verlo. Había injerencias por gente que tenía poder, indudablemente. Cierto, se trataba de un asunto, en primer lugar, provinciano, en santiaguino, en el sentido de que una familia poderosa allí, los Santa María, habían intentado por todos los medios aplastar al poeta. De otro lado, en Trujillo, estaba surgiendo una generación muy importante. Es una generación que estaba influida por las ideas, las utopías del siglo. Es la generación pues de Antenor Orrego, Víctor Raúl Ayala Torre, César Vallejo. Espelucín, ¿no? Así es, Espelucín. El Grupo Norte. Así es. Y entonces había que aplastar a esa generación, a ese grupo. Y Vallejo fue la víctima, el chivo expiatorio. Vallejo nunca fue absuelto. Vallejo salió de la cárcel, pero con una libertad que se llamaba en el código de entonces libertad provisional. Y si hubiera, bueno, de ahí felizmente fue a París, porque si hubiera vuelto, sencillamente nunca hubiera salido de la cárcel. Si no se iba a París, hubiera estado preso por unas aberraciones que dices, unas causas injustificadas. Y se fue a París gracias a la gentileza, a la bondad de un gran amigo suyo y un gran filósofo, que fue don Antenor Orrego. Indudablemente, un gran filósofo soslayado por mucho tiempo por causas que corresponden a no sé qué intereses mezquinos, ¿no? La bajeza, la mezquindad de algunos. Pero Orrego tenía la oportunidad de viajar a París, que era el sueño, es el sueño de un intelectual. Y entonces tenía la oportunidad de hacerlo, pero él decidió ceder su pasaje a Vallejo. Y dijo, por 2 razones. Una, porque en Lima lo van a ningunear. Y 2, porque el juicio, así como va, lo están llamando de nuevo, y entonces lo van a meter a la cárcel y nunca más va a salir. Y le dijo a César, en París te espera la gloria, aquí el ninguneo. Y entonces Vallejo se fue a París, gracias a lo cual tenemos Vallejo. De otra forma no lo habríamos tenido más. Y Antenor Orrego, debido a su vida, a su lucha por la justicia, por la libertad, estuvo preso más de 16 años. Muy bien que hagas un elogio de Antenor, ¿no? Es una persona tan importante en la filosofía y en la política peruana, pero lamentablemente por esos intereses mezquinos que estábamos haciendo referencia, se le ha soslayado, ¿no? Al mismo Vallejo, que se le acusa de ser un llorón, un tipo débil. En tus investigaciones se ve que no tiene nada que ver ese mito falaz. Es absolutamente falso eso. Y además es necesario que se sepa que Vallejo no pudo regresar al Perú.
algunas personas seguidas dentro de esa corriente del mito del poeta Llorón, dice que Vallejo no quería regresar al Perú, que Vallejo se moría de pena. Falso. Vallejo quería venir al Perú. Incluso le pedía a su hermano que hiciera una misa al patrón Santiago para poder volver al Perú. Pero sencillamente la justicia mal encaminada por los Santa María y por algunas personas en la corte de Trujillo, ¿no?, estaba dispuesta a aplastarlo. Bueno, lamentablemente no se ha variado mucho de ese tiempo esta parte. Ha habido algunas variaciones mínimas, pero si se quiere aplastar a alguien, ahí tienen todos los elementos bien dispuestos para hacerlo. Es cierto, ¿no? Felizmente que hay una gente joven, diferente, valiente, ¿no?, que está dispuesta a que se cumpla la justicia. Muy bien, muy bien. Entonces, la otra cosa que me preguntabas es lo de la... ¿El novelista del Bicentenario? Sí, el premio de novelista del Bicentenario, que realmente me ha sorprendido, con mucha alegría realmente, es otorgado por la Feria Internacional del Libro de Lawrence, Massachusetts. Es una feria de las más importantes en los Estados Unidos y es auspiciada por las universidades cercanas de Boston, como Harvard, MIT y Tufts. Y entonces ellos están interesados en rendir homenaje a nuestra América en esta época, la época del Bicentenario, y han escogido entre diversos escritores que tratan sobre esos temas, y he tenido la suerte de ser galardonado. ¿Esa premiación cuándo ha sido? Esa premiación ha sido anunciada y voy a ser premiado en octubre de este año, el 19 de octubre, allá en Massachusetts. Muy bien. Entre tus numerosos proyectos, me comentaste hace algún tiempo que estás realizando una novela histórica sobre Castilla. Pues claro, me acuerdo que conversamos hace 6 meses sobre el asunto y ahora ya prácticamente te puedo decir que estoy... prácticamente he terminado de escribirla. Castilla tiene Ramón Castilla tiene un momento en su vida que no es muy conocido. Cuando tenía 15 años entró en el ejército español. Cuando tenía 20 fue, junto con todos los españoles, derrotado en Chacabuco, la batalla que dio la libertad a Chile. Claro. Y en consecuencia, junto con el resto de sus compañeros, fue llevado como prisionero de guerra a Buenos Aires. En Buenos Aires la mayoría de los soldados y oficiales decidieron quedarse en Buenos Aires, porque bueno, la gente era encantadora y muchos se unieron al ejército libertador. Castilla no. Castilla quería seguir combatiendo al lado del rey. Entonces Castilla se escapa de Buenos Aires, se va a Río de Janeiro, y desde Río de Janeiro decía, ¿y cómo voy al Perú? Se vino caminando. Durante 8 meses caminó por el Mato Grosso hasta llegar a Lima, desde Río de Janeiro. Entonces, tremendo mi novela trata de eso, ¿ya? Acabo de terminarla, tal vez tenga que hacer algunas correcciones, pero ha sido un trabajo serio. Me acuerdo que cuando nos encontramos estaba yo en un aeropuerto, porque me estaba yendo a Brasil para atravesar el Mato Grosso justamente. Sí. Sin anticipar spoilers, pero es posible que en esa odisea de tantos meses a través de la selva se haya producido alguna conversión en Castilla. ¿Cuándo es que se vuelve Castilla un libertario, un patriota? Excelente, es una excelente pregunta. Porque la otra cosa es pues hacer de Castilla un Indiana Jones, ¿no? Bueno, caminando por la selva. Una opción. Pero ¿por qué este hombre camina 8 meses y llega acá, ¿no?, para unirse a su ejército, y llega acá al cuartel de General San Martín y le dice: general, vengo a combatir por la patria? ¿Por qué razón? Entonces mi novela explora eso y se refiere en un principio a su encuentro con las repúblicas libres de negros. Los negros y marrones, al escaparse, formaban comunidades autónomas que tenían autodefensa también, para evitar que los cazadores de negros, ¿no?, claro, traficaran con ellos. Entonces llega una de esas y se descubre en primer lugar que negros libres. En esos momentos, estamos hablando de 1818, y en esos momentos
Era normal pensar que los negros tenían que ser esclavos de todas formas. Eso por un lado. De otro lado está su encuentro con las misiones jesuitas, situadas en el Mato Grosso, en lo que ahora es Paraguay, Bolivia, un poco de Brasil, hacia acá. Entonces, allí los jesuitas habían intentado construir repúblicas de Dios, que eran repúblicas donde prácticamente no existía la propiedad era de Dios, y todos trabajaban, y entonces los indios podían vivir libres, además de que los cazadores de indios, en este caso, los buscaran. Proliferaban las utopías y los deseos de libertad. Así es, y entonces él camina en medio de las utopías, y por eso ese es el Castilla que nosotros conocemos, el Castilla que habrá de abolir la esclavitud. Y el Castilla, además, y esto es bien importante en estos momentos en que hay un sinvergüenza preso en los Estados Unidos, es bien importante, es el único, o es uno de los pocos gobernantes que muere en la más absoluta pobreza. Su mujer, su viuda, acá, tuvo que empeñar la casa y luego venderla para poder darle cristiana sepultura. Eso lo hemos oído de mandatarios y de personas importantes en otro país. Y mira, a las alturas que tenemos ya como república, que estamos a 2 años del Bicentenario, y un hombre de la relevancia de Castilla no ha tenido la oportunidad de considerarse o de ser asumido como un arquetipo de lo que debe ser el peruano, ¿no? Ese es mi homenaje al Bicentenario, escribir sobre Ramón Castilla. Un homenaje muy atinado y prácticamente glorioso por la persona a la que se está refiriendo, que en esta novela dice que hay como un viaje, como en el camino de Damasco de Pablo. Así se convierte y es el gran hombre que luego hemos sabido en la historia, ¿no? Es verdad, es verdad. Interesante. Yo quisiera reiterar, ¿no?, que estoy reeditando Vallejo en los infiernos, sí, porque sinceramente creo que es la mejor manera de entender la poesía de Vallejo. Vallejo de los infiernos debe salir en la editorial Altazor dentro de pocas semanas. La compenetración entre el hombre y la obra. Así es. Que mucha gente ya deja de lado y dice, ¿no? Puede ser cualquier cosa como un artista, pero no importa. No se puede al revés, lo que seas como hombre, ¿no? No se puede concebir la obra sin entender al creador, al hombre. Ese es un muy buen pensamiento para culminar esta conversación. Ha sido un placer, Eduardo, y bueno, tratemos de seguir conversando. Es una alegría, Vilches. Encantado. Entonces seguimos con el próximo segmento que van a conversar Harold Alba y la poeta chilena Amanda Durán.